Bueno, en cuanto a los signos y síntomas, entonces lo que se presenta es debilidad, fiebre, dolor de cabeza, falta de energía, confusión, desorientación, torpeza, irritabilidad. También se presenta parálisis cerebral, alteración a nivel de los ganglios de la base, alteraciones del movimiento, encefalitis límbica. Y algo característico de la encefalitis es que las fontanelas son un poquito más prominentes de lo normal, tienden a sobresalir más. En cuanto a las pruebas diagnósticas, entonces tenemos bioquímica y PCR. El PCR es una prueba que nos va a determinar si existe presencia del virus que causa encefalitis en la sangre o no. En cuanto a la neuroimagen, entonces tenemos el TAC y la resonancia magnética que nos van a permitir determinar si hay inflamación a nivel del cerebro o pues si hay algún tipo de tumor o algo así. En cuanto a las bandas oligoclonales, son unas pruebas que nos van a determinar unas inmunoglobulinas que son específicas para determinar si hay infección o inflamación a nivel del sistema nervioso central, pues son específicas para esto. En cuanto a la punción lumbar, entonces cuando hacemos este procedimiento lo que vamos a hacer es extraer el líquido cefalorraquídeo. Este líquido nos permite determinar si hay infección a nivel cerebral o del sistema nervioso. En cuanto al electroencefalograma, pues esta nos permite medir la actividad eléctrica del cerebro, perdón, cuando hay alguna alteración en alguna onda, pues esto es característico pues para encefalitis. Y cuando hablamos de serología en plasma, pues la serología lo que hace es determinar la respuesta de la IgM, que es pues característica en la fase inicial de la encefalitis. Cuando hablamos del líquido cefalorraquídeo, entonces para determinar si pues los resultados están bien o están mal, entonces es importante mirar 4 aspectos. El número de células, el tipo de células presentes en el líquido, las proteínas y la glucosa. Entonces decimos que el líquido cefalorraquídeo es normal cuando las células están por debajo de 10, el número de células está por debajo de 10, el tipo de células son mononucleares, las proteínas están por debajo de 45 y la glucosa entre 35 y 100. Hablamos de una infección bacteriana cuando están por encima de 1000, cuando el tipo de células son polimorfonucleares, cuando las proteínas están elevadas y la glucosa está disminuida. De una infección vírica cuando el número de células está menor a 300, cuando hay células polimorfonucleares y mononucleares, cuando las proteínas están dentro de lo normal y la glucosa pues está normal. Y hablamos de una infección por tuberculosis cuando el número de células es menor a 1000, cuando el tipo de células es mononucleares, cuando las proteínas están elevadas y la glucosa está disminuida. En cuanto a las pruebas iniciales o las pruebas que se realizan de entrada, pues tenemos que una analítica sanguínea completa y un hemocultivo que siempre se va a realizar antes de iniciar tratamiento pues con antibiótico, una gasometría venosa, pues tiempos de coagulación. Es importante mirar esto porque cuando hay encefalitis se produce una destrucción de las neuronas y esta destrucción va a hacer que se produzcan hemorragias, entonces pues ahí es importante vigilar estos parámetros. En cuanto al PCR, pues lo que decía al inicio y también importante valorar pues el nivel de glucosa en sangre. Y en el hemograma, pues especialmente lo que se va a mirar es las células blancas. En cuanto a las pruebas de segundo nivel, pues son unas pruebas más complementarias para determinar pues realmente en dónde es pues, la infección. Entonces tenemos que sedimento de orina, urocultivo, tóxicos en sangre y orina, la serología en sangre, coprocultivo y frotis rectal, anticuerpos en sangre, aspirado nasofaríngeo, líquido cefalorraquídeo. En cuanto al modo de transmisión, pues acá es importante, como lo decíamos al comienzo, pues hay diferentes agentes causales, entonces depende el agente causal, pues el modo de transmisión. Si hablamos de sarampión, paperas, varicela y tuberculosis, pues el modo de transmisión podría ser pues a nivel del tracto respiratorio, o sea, a nivel de vías respiratorias. Cuando hablamos de poliovirus, pues a nivel del tracto gastrointestinal. Cuando hablamos de rabia, polio, herpes simple y varicela, pues el modo de transmisión puede ser a través de los nervios periféricos. Cuando hablamos de picaduras por artrópodos, entonces pues a nivel de tejido celular subcutáneo, y cuando hablamos de herpes simple puede ser a través del tracto genital.
Para dar un diagnóstico de encefalitis es importante realizar una anamnesis detallada. Entonces, ¿qué vamos a valorar acá? Primero, preguntar sobre el inicio de los síntomas y el tiempo de los síntomas, si hay presencia, o pues si el niño está irritable, si está agitado, cómo es el comportamiento del niño, si hay antecedentes de fiebre o de convulsión, si hay algún síntoma a nivel respiratorio o a nivel pues gastrointestinal, diarreas o vómitos, si el niño ha viajado a zonas endémicas, porque pues acá es importante resaltar que la encefalitis, pues uno de los factores o que predisponen pues son algunas ubicaciones pues, geográficas. La vacunación reciente, si cuenta con el esquema de vacunación completo, el contacto con animales, si el niño está inmunosuprimido, si tiene pues alguna enfermedad que pues afecta el sistema inmunitario. En cuanto a la valoración física, entonces se realiza una valoración cefalocaudal de la cabeza hasta los pies. Es importante mirar pues las pupilas, cómo están, si están reactivas, si están anisocóricas o pues cómo están. Valorar los pares craneales, las extremidades, signos de traumatismo y los signos meningios. Acá resaltar pues que los signos meningios son tres: rigidez de la nuca, signo de Kerning y signo de Brunzinski. Cuando hablamos que hay un signo de rigidez de nuca positivo, cuando los músculos se tensionan mucho, que no permiten que la cabeza pues llegue hasta el tronco, entonces no va a permitir esa flexión. Ahí hablamos que hay una rigidez de nuca. El signo de Kerning es cuando elevamos la extremidad a un ángulo de 90 grados, pero luego es imposible bajar la rodilla. Entonces ahí hablamos de un signo de Kerning positivo, cuando pues ya no nos permite extender la extremidad. Y un signo de Brunzinski es cuando elevamos el tronco y automáticamente pues se elevan las piernas. Ahí hablamos de un signo de Brunzinski positivo.